Buenos días. En este puzzle de época, cada vez se va juntando las piezas de la problemática cultural con la moralidad asociado con la verdad. La espiritualidad y la religión, donde existe mucha cizaña, bien sabemos. Y, como no, los dialectos. Los dialectos y la economía, que lo que hacen estas políticas inmaduras, tradicionales, comprendiendo que se apoyan en el tema de, de los dialectos, hay que precisar que se apoyan en un orgullo local, regional. Yo recuerdo cuando estuve en Bélgica, desde Bruselas hasta Brujas, fuimos a visitar Brujas, en el trayecto, en el tren, pasó a determinado trayecto, eh, se- desde el francés se empezó a hablar el neerlandés. ¿Mm? Eh, en Bélgica, en España, tenemos ese problema, pero dividido al cuadrado o cinco veces, según las regiones. Veréis en Galicia se habla, incluso el problema es cultural porque la propia política pone palos en las ruedas para que los niños vivan, crezcan en esta rivalidad, en esta competencia, en esta tensión y en este menosprecio a la lengua oficial, nacional, español. Es un problema para la verdad, para la moralidad, para la vía pacífica, para la cultura y la educación, por supuesto, lo es. Se podría conservar a nivel durante un tiempo o el tiempo que se quiera, se diluya con el paso de los siglos, pero lo que no se puede hacer es una cultura secesionista, secular, donde la propia política pone frenos al idioma de curso nacional, como bien sabemos. Esto sucede en España, en el País Vasco, en Galicia, en Valencia, en Barcelona, en Mallorca. Ah, y en fin, sucede, ese es el problema, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué exactamente? Aquí hay que matizar que existen poderosos secesionistas, economistas, banqueros, que han practicado el divide y reinarás, ¿m? Usando la manipulación moral a través de la realidad de que existe una evolución, porque ahora veréis por qué lo digo, en una economía, en un sistema mundial, con una economía mal organizada, el mundo digital ya nos está acercando hacia el bloque BRICS, que ya le está poco a poco, bueno, en fin, tampoco se trata de mm, superar al dólar, la moneda fiduciaria mundial de curso legal, ¿no? En realidad es un respetar desde la pequeña nación a los pequeños poderes nacionales a los grandes bloques nacionales. Y que exista una fusión como lo están haciendo los banqueros, una fusión de divisas. Es como los idiomas, que existan, pues se respeten los idiomas oficiales, que es el orgullo nacional, y en fin, a nivel cultural, político, las propias regiones,
Las enseñanzas en los colegios, sea España, sea Francia, sea Bélgica, se dé el idioma nacional y no se eclipse ni se pretenda hacer otra cosa que no sea intentar de procurar por todos los medios hacia el camino de la verdad, porque es que esto es evolución, no es de otra manera, unificar y respetar. Porque los dialectos vienen de un balbuceo infantil, a poco, y desde un orgullo regional que se ha extrapolado y usado de escudo para manipular a, los, a las regiones a nivel político, para manipular a nivel cultural, educativo, para provocar el separatismo, balcanizar, que es un tema serio. Divide y vencerás, no es así. No es así, divide y vencerás es primitivo. Es una situación no deseable para el Todopoderoso, el Creador. No es deseable que, no, que vivamos como una familia separada. Mm. La voluntad del Creador, del Hijo y del Espíritu, que nos asiste, es unificar. Por eso los idiomas, por eso existe actualmente el idioma oficial, por ejemplo, el inglés. ¿eh? Aquí, en la revelación de época, que para eso es cultura, de lo que se trata es cultura, enseñanzas, educación y brújula de referencia, los idiomas son importantes en la medida necesaria que unifiquen, que ayuden a... Y gracias al mundo digital, pues sabemos que se está haciendo a paso agigantado. Y dice aquí en la revelación de época, en 4 documentos se pronuncia dialectos. Y dice así en el 71, documento 71, el desarrollo del Estado, la superación de los dialectos, el triunfo de una lengua universal. Documento 75, la falta de Adán y Eva. En lugar de encontrarse Adán y Eva con una sola lengua lista para ser, y remontamos precisamente a unos 36.000 años, remontamos, que no es poco, pero para que veáis que hay que buscar referencias fidedignas. Así que en el documento 75 se nos dice, en lugar de encontrarse una sola lengua lista para ser adoptada, tuvieron que enfrentarse a la confusión mundial de cientos y cientos de dialectos locales. Es una problemática para comunicarse y alcanzar una paz duradera. Si añadimos una economía también que se expresa en muchas divisas, es un polvorín, porque se convierte en un sistema de secesión secular, política, en la que la moralidad no, como la actual, que está avanzando, gracias a la prueba y el error, ensayo, prueba y error evolutivo. Así que se entiende el mensaje. Documento 79, la expansión andita en Oriente. ¿De acuerdo? Esta lectura hay que decir que enseña a todas las razas evolutivas, es un reconocimiento a nuestros antepasados, todas las razas que han habido, a elevar en sentido honorable todas las razas, toda la evolución biológica que ha habido desde Adán y Eva, y anterior a Adán y Eva, los noditas. O sea, es un reconocimiento al pasado. Por lo tanto, la amalgama, la hibridación, pues, favorece
pero de una manera inteligente, con cultura, con valores, con educación, con moralidad. Eh, en fin, que no es lo que los rumores, que es un libro racista, todo lo contrario, opuestamente. Incluso, bueno, defiende, es que es un libro sensible, altamente pedagógico, que defiende todos los débiles. ¿M? Y lo que pasa es que busca un equilibrio, una moralidad, en favor de la mayoría, a nivel moralidad económico del bienestar. ¿M? Un libro que se defiende solo, pero debo de hablar, según lo que he comprendido, que no es poco. Y así, en ese documento 79, la expansión andita en Oriente, se dice así: el culto a los ancestros, la proliferación de dialectos y la ausencia de reclutamientos militares durante miles y miles de años habían generado un pueblo ultrapacífico. O sea, aquí si abro enlace, un pueblo ultrapacífico, pues sí, estas personas aquí favoreció, igual que ayuda, entorpece, ¿m? Para crear unos estados. Aquí se trata de la reunión política de las razas amarillas se consumó entre los años 4000 y 500 a.C., aunque ya se había efectuado antes la unión cultural de los centros del Yangtze y el Río Amarillo. Esta reunificación política de los grupos tribales más tardíos no se produjo sin conflictos, pero la opinión pública seguía siendo contraria a la guerra, el culto a los ancestros, la proliferación de dialectos y la ausencia de reclutamientos militares. No, no había militares durante miles y miles de años, había generado un pueblo ultrapacífico. O sea, se volvieron ultrapacíficos porque no había mala intención, aunque hubiera muchos dialectos. Había que precisar esto, habría que abrir por qué se nos cuenta eso. Ahora, aquí el problema es de moralidad cultural, es educativo. ¿Mm? Eh, en España, en Bélgica, por ejemplo, y muchas otras naciones donde existe esta problemática de orgullo regional, competitivo, que rivaliza con el idioma nacional. O sea, es más, menosprecia, que es el el gran añadido a una política negativa, destructiva para la propia cultura regional. ¿Mm? Puesto que se prefiere, por ejemplo, más el inglés que el propio español. Eso es lo que está sucediendo en España, ¿no? No puede ser, hay que corregir eso. Documento 81, revelación de época, seguimos. El desarrollo de la civilización moderna. El origen de los dialectos queda ilustrado por la costumbre de hablar en bebé. Entre comillas dice aquí que es el balbuceo infantil que os he comentado antes dentro del grupo familiar. ¿Eh? Ese balbuceo infantil dentro del grupo familiar y se va creciendo, va creciendo, se hace un dialecto regional que tiene una tradición, una cultura, un arraigo histórico, no cabe duda, como el euskera, que es una cultura, el euskera es un idioma muy antiguo, ¿eh? Pero no deja de ser un dialecto, puesto que es regional. ¿Mm? Por mucho que duela a la región, no es un idioma, los idiomas se aplican a nivel nacional, a nivel estado, estatal. Queda esto bien claro. Pero se ha de respetar, pero igual que ha de respetar en la nación el idioma nacional y no soslayarlo, porque es una ofensa
a la lengua, a la historia misma de esa nación. El mismo documento termina diciendo: en el desarrollo de la civilización moderna, la superación de los dialectos precede necesariamente a la propagación de la cultura en toda una raza, la raza humana, en un continente o en un mundo entero. O sea, que hay que superar los dialectos. Y ya os digo que los idiomas no necesariamente tengan que ser el inglés en exclusiva. Está el español, está el mandarín, está el ruso. Ya es comprenderse en la moralidad, en la lógica intelectual, en la buena voluntad de hacer la voluntad del Todopoderoso, y todos los hijos e hijas copartícipes, con buena voluntad, hayamos comprendido cuál es el camino pacífico, la vía de la paz duradera. Entonces, por eso había que hacer un glosario, un puzzle con la economía, porque la economía, cuando está en manos oscuras, negativas o evolutivas, si lo prefieren, de orgullo, de arraigo, de familias, como son los banqueros, los Medici, en fin. Esto es, hay que explicarlo, cuál es la vía que ayuda a las familias a no derramar sangre, por supuesto, qué es, y por supuesto los dialectos, separar, balcanizar, porque la política así inmadura va avanzando, avanzando hasta que termina balcanizando, creando conflictos regionales. Esto es muy serio. Por eso la responsabilidad cae sobre la política cuando es una política constructiva, positiva, y cuando es destructiva y negativa. Dicho esto, espero que hayan entendido el mensaje, cómo se relacionan, se ensamblan las cosas en conjunto, que es muy importante saber. Tengan buen día y nos seguimos fraternalmente con el espíritu de la verdad.